Bueno, arrancamos entonces con el research de junio. Ya queda, este es el último de junio, ya nos acercamos a cumplir casi un año haciendo estos research, desde el 10 de julio del año pasado, y seguramente damos un resumen de todo el año, cómo nos fuimos moviendo. Igual lo venimos viendo, así que los que están siempre y ven siempre los videos y todo, seguramente ya tienen la info, pero está bueno repasarla y ver, a ver cuán errados estuvimos, cuán acertados estuvimos, qué perspectiva tenemos y un poco lo que vamos viendo también semanalmente. Así que vamos a hacer, bueno, como siempre, micro, macro, micro, algunos gráficos, algunas estrategias. Y bueno, los que estuvieron la semana pasada, algunas por ahí ya las vieron, pero si hay algunos que volvieron o algo, están buenas y alguna data más. Respecto a la macro, bueno, lo que vemos siempre, tasa de inflación, los bonos de Estados Unidos, el DXY, las tasas de desempleo, eso que la verdad que se sigue manteniendo igual. Y lo que va cambiando un poco es la demanda, que nosotros siempre la analizamos, ya que la oferta, ahora lo vamos a ver igual también, digamos, la oferta, la emisión es siempre la misma, pero bueno, la oferta cada vez se va reduciendo más y más. Ahora lo vamos a ver. Respecto a la inflación de Estados Unidos, bueno, se le viene complicando un poco, ¿sí? El tema de la inflación, ya Powell algo dijo. A medida que suba va a ir viendo. La mayoría de esta inflación, a mi juicio, no, digamos, viene por el tema de aranceles, no tanto así por la guerra o por conflictos internacionales. Me parece que va más por el lado de los aranceles. Obviamente que todo se puede agravar en caso de que suceda algo más fuerte. Pero bueno, vamos viendo cómo en este último tramo la inflación se le empieza a ir para arriba, ¿no? Veremos a ver después qué sucede con eso. Respecto de los bonos de Estados Unidos, la verdad que la curva se quedó bastante parecida a la semana pasada, bajó un poquitito la de corto, ¿sí? Sigue estando un poco más alta la de un año que la de 2 y que la de 3, ¿sí? Eso, o tienen que subir la de 2 y la de 3, o tienen que bajar la de 1, como para que quede normalizada del todo la curva. Pudieron bajar un poco, ahora está en 4,9, la de 20 años, ¿sí? La tasa de 20 años, que también es importante, la de 10 años 4,38, la bajaron, llegaron a estar casi al 5, que es un número fuerte. Estados Unidos tiene que seguir renegociando la deuda. Por ahora renegoció nada, chirolas, con lo cual eso es súper importante de que lo puedan bajar, que es lo que viene metiendo presión Trump a morir, ¿no? Pero bueno, la tasa de referencia, que es la de la Fed, Powell no la quiere tocar todavía. Entonces, veremos ahora creo, no me acuerdo si era en septiembre, que hay otra reunión, o mediados de julio, finales de julio, no me acuerdo exacto, a ver si ahí toquetea algo, ¿no? Pero bueno, por ahora no muestra mayores complicaciones que las que venía teniendo, ¿no? Respecto al DXY, esto es en velas mensuales, ¿sí? Todo lo que es el primer periodo de Trump, el segundo, todos los meses de que arrancó Trump, son todos bajistas, o sea, lo fue haciendo caer el poder adquisitivo del dólar o la fortaleza del dólar versus las demás monedas fuertes, ¿sí? De la canasta de monedas. Así que esa también es otra política, evidentemente, que tiene Trump de tratar de devaluar lo más posible el dólar para ser un poco más competitivo, ¿sí? Estados Unidos. Veremos cómo continúa esto, si lo sigue bajando. Acá el cuadrado muestra el piso anterior, ¿sí? Hasta donde lo llevó. Y después, bueno, tuvo una leve recuperación, pero siempre lo quiere poner bien abajo el poder adquisitivo del dólar. Así que eso también, todas estas cosas influyen obviamente en la valorización de todos los activos financieros, ¿no? Cuanto más se deprecia el dólar, más suben nominalmente o medios en dólares los activos, ¿no? Y una de las cosas que también, digamos, hace entender que la inflación en Estados Unidos va a seguir y que los precios van a seguir subiendo, es que tienen un déficit de Estados Unidos está acá, tiene un 6% del presupuesto que mandó Trump y que aprobaron y qué sé yo, tiene un déficit del 6% en el presupuesto, ¿no? Entonces, por eso también los bonos suben de precio, por eso también muchos
no quieren tener tantos bonos y que prefieren pasar y por eso obviamente sube la tasa, pero prefieren pasar a otro tipo de activos, como puede ser el oro, en cuanto a largo plazo, ¿no? Como refugio. Antes eran los bonos del tesoro, ya no les gusta tanto a los inversores, prefieren un poquito o por eso también la subida del oro. Los que por ahí son más jóvenes prefieren irse a Bitcoin, nada, o real estate, o algún tipo de activo que le cubra un poco lo que va perdiendo los bonos, ¿no? Los bonos de Estados Unidos. Y bueno, acá Argentina, por suerte, estamos como con un superávit del 0.3, esto está buenísimo, pero bueno, es algo para poner un cuadrito, llegado el caso, ¿no? Si esto nunca más pasa. Pero bueno, nada, ver un poco dónde está parado Estados Unidos, está parado con un 6 y además todos los demás países, ¿sí? Esto también puede generar emisión monetaria, no solo de Estados Unidos, sino de un montón de otros países, como puede ser, no sé, eh, los de la canasta de moneda, pues, no sé, el yuan chino, bueno, el euro también puede, acá no se ve exactamente, me parece, pero el euro también puede ser que le den rosca a la maquinita. Bueno, nada, distintas cuestiones y números que hacen que nos indique que puede seguir depreciándose el dólar, ¿no? Bueno, esto que decíamos, la tasa de la Fed y la tasa de desempleo, la verdad que no hubo movimientos en ese sentido, se mantuvo todo igual, así que no mucho que decir acá, mientras siga así, no hay ningún problema. Y vamos a un poquito más a la demanda de Bitcoin que vemos siempre, ya que se mueve de esa manera. Lo vemos por Bitcoin, pero puede aplicar a un montón de criptoactivos más. Acá los números son para Bitcoin, pero bueno, se podría también medir para la industria. Esto, bueno, fue todo lo que es, que siempre lo vemos, la demanda spot de los ETF en 2024, que sumaron de cero, pasaron a 1.260.000 Bitcoins. Y en lo que va del 2025, como pueden ver también, las líneas verdes, las barras verdes son compras, son días donde compraron, y las barras rojas son días donde vendieron. Acá me olvidé, bueno, no borré la línea negra que es el precio, pero la línea celeste, fíjense, desde más o menos del 21 de abril, acá en esta zona, no sé si se ve con el mouse, me la puedo marcar con el mouse, qué bueno. Desde acá, mira qué bueno. Bueno, hizo esto, o sea, se ve la flecha, se ve ahí bien y están en 1.390.000 bitcoins, ¿sí? Ya compraron. Y fíjense toda esta zona desde abril que vienen comprando como locos, ¿sí? Las bajas, las subas, las alzas, todo, vienen comprando todo. Entonces, esta demanda de los ETF, que fue de las primeras así, institucionales, acuérdense siempre el caminito. Empezaron unos loquitos, después se metieron unos que no eran tan loquitos, después se metieron los que por ahí venimos del palo financiero, y ahora se meten las instituciones. Y ahora vamos a ver se metieron los fondos, abrieron un poco el juego, generaron una demanda extra que no existía antes, y además de eso, lo que sucede, que también lo vamos a ver con las próximas slides, es que ya son manos más fuertes que las que había antes. Entonces la volatilidad de a poquito se empieza a reducir, ¿sí? De a poco, pero se empieza a reducir, porque antes una persona de a pie como nosotros, si Bitcoin bajaba 10%, vendían y se iban asustados, un 20% asustados. Estos fondos, las empresas, no te van a vender porque baje un 10%, un 15%, porque van a largo, son manos muchísimo más fuertes, y salvo que necesiten hacerse efectivo o vean algo puntualmente que les afecta, no lo piensan vender porque lo entienden como si fueran bonos corporativos o bonos del tesoro u oro. Entonces, van por ese lado. Y un poco esto que les digo es la nueva demanda que se genera, que es a partir de las empresas, no solo las públicas, que las podemos monitorear, sino también de las privadas. Pero estas últimas semanas veníamos monitoreando este ingreso de empresas públicas que cotizan, que uno puede entrar y ver los balances y todo, y ver la tesorería en Bitcoin que tienen, que es la nueva demanda que está apareciendo. ¿Sí? Teníamos los fondos y ahora viene esta demanda de empresas directamente que compran Bitcoin. Y veíamos que la semana pasada, este es el de la semana pasada, teníamos, ¿cuánto dice? 818.000, casi 819.000 bitcoins comprados por estas primeras 100 empresas, 100 nada más. Hay miles y miles en el mundo que cotizan y solamente estas primeras 100 ya tienen casi 1.818.000
Bitcoin tenían la semana pasada. Y estas empresas no te van a vender. MicroStrategy no te va a vender nunca, nunca jamás. No sé, Marathon Digital tampoco piensan vender. Todos estos no se van a vender porque baje un 5, un 10, al contrario, van a comprar más. Entonces ya la volatilidad del precio te lo van reduciendo, ¿sí? Y además son 818.000 Bitcoin que antes estaban en manos de minoristas quizás y hoy pasaron a estar en manos de empresas. O sea, le regalaron sus Bitcoin, muchos minoristas le regalaron sus Bitcoin, o personas de a pie se asustaron en algún momento y le regalaron a las grandes empresas o empresas que cotizan en las bolsas sus Bitcoin, ¿sí? Así de simple es. A esta semana, que no puedo ver ahí justo porque se me tapa el cartelito, pero hay 830.000, o sea, ya incorporaron casi 10.000 Bitcoin más en una semana entre estas 100 primeras empresas. Acá tenemos Mercado Libre, que tiene 570, como en Argentina, digamos. Mercado Libre tiene 570 Bitcoin. Yo no creo que Galperín sea un tarado, ni tampoco creo que no sepan qué hacer con esto. Así que me parece que es ya obviamente me parece, ¿no? O sea, recontra una tendencia de que las empresas empiezan a meter fuerte en la tesorería Bitcoin. Por eso, desde acá, siempre lo venimos pregonando, que si ustedes tienen empresas o clientes que son empresas, que empiecen un porcentaje de sus ganancias a acumular Bitcoin en su tesorería. Si no lo saben custodiar o algo, saben que pueden contar con nosotros, les podemos hacer un asesoramiento, les podemos explicar, podemos darle todo el soporte que necesiten para que las empresas, yo lo que vengo hablando con distintas empresas es, ganaste $100, listo, $10, compra Bitcoin. $5, compra Bitcoin. Y empezá a guardarlo, a encanutarlo. Que cuando el otro día nos sentamos con una empresa que, nada, una pavada, fueron a pedir 2 leasing al banco, el banco les prestó uno, y el otro no lo puede, querían comprar unas camionetas. Le digo, mirá, y justo uno de los socios tenía Bitcoin, tenía 0.8 Bitcoin. Le digo, mirá, nosotros ofrecemos los préstamos yo contra Bitcoin, de garantía, nada, transferir los Bitcoin, pedís el préstamo y te lo damos. No hace falta ningún otro papel. En serio, me decía, bueno, digo, ¿ves? Es para estas cosas, sirve para complementar a las empresas, en vez de morir en banco, o en cueva, o en financiera, o en prestamistas usurarios, si vos empezás a acumular Bitcoin a poquito, la única condición es que tengas Bitcoin. Bueno, para tener, primero tenés que ir comprando a poco. Pero estas empresas ya lo empiezan a hacer. Saben que saben que es una garantía global, saben que están respaldados. Y dentro de poco, que lo vengo diciendo hace un tiempito ya, vamos a empezar a prestar atención al ratio de Bitcoin por acción, Bitcoin per share. Ese va a ser el ratio que va a marcar el valor de las acciones. De hecho, la segunda, Marathon Digital, era una empresa que es un hotel, o son una cadena de hoteles en Japón, que no se movía, era una momia eso, no se movía ni para atrás ni para adelante hace 20 años. Y de que empezaron a comprar Bitcoin, las acciones se empezaban a mover como loco. ¿Por qué? Porque porque también los inversionistas detectan o quieren estar expuestos a Bitcoin de una manera indirecta, ¿sí? Y empiezan a entrar por estas empresas muchos, ¿sí? Al principio. Después comprarán Bitcoin, lo que sea, pero es otra forma de canalizar la exposición a Bitcoin. No es la que yo aconsejo, digamos, no está mal, pero no es lo que yo prefiero comprar Bitcoin, guardarlo y que a mí nadie me lo pueda, porque como siempre vemos, tiene un montón de otras virtudes, dejarlo en garantía, o no puede dejar en garantía acciones de Marathon, no podés transferir a cualquier hora de cualquier lugar del mundo acciones de Mara a ninguna otra empresa, o a ningún otro cliente, o a alguien que vos le debas plata, o le quieras prestar a tus hijos, lo sea, no puede hacer ese tipo de movimientos, no puedes pagar con una tarjeta con acciones de MicroStrategy, o, digamos, tienes un montón de beneficios por poseer el Bitcoin, ¿no? Y aparte empiezan, y como digo siempre, vos podés ser el CEO de Coca-Cola, el CFO de Coca-Cola, y no saber nada de cripto, ni de Bitcoin, ni de nada. Y sos el CFO de Coca-Cola, no pasa nada. O contador, o lo que seas. Por eso nosotros siempre tratamos de explicar y de tratar de ayudar y enseñar lo más que se pueda para mejorar las empresas, porque esto les va a hacer mejorar sus balances, sus ratios, digamos. Me parece que es una gran alternativa para que lo podamos explotar muchísimo y somos los únicos que lo estamos diciendo, todas estas cosas. Para los que no estuvieron la semana pasada, acá está un poco más segmentado, digamos, en la semana del 20 de mayo es esto, había 800.000 Bitcoin que estaban en las 100 empresas públicas que vimos ahora. Las que tienen más de 1.000 Bitcoin son 25, las que tienen entre 100 y 1.000 Bitcoin son 35, entre 10 y 100, 33, y entre 1 y 10, 11 Bitcoin. 11 empresas.
Eh, y al 16 de junio, o sea, fue a la semana pasada, pasó, como les digo, de 799, 800.000 Bitcoin que tienen a 831.000 en nada, 15 días o 20 días. Y se sumaron 25 empresas más. Entonces, nada, es un poco ya ir mirando la tendencia de que, así como les contaba recién, el cuentito, ahora empiezan las empresas públicas. Y lo que va a pasar después es que van a empezar los estados, ¿sí? Los gobiernos. Texas aprobó hace una semana también la posibilidad de tener tesorería. Todavía no estoy seguro si poder comprar, que creo que eso no, pero sí de tener en su tesorería. Bueno, no van a vender. Hay universidades que ya tienen, lo que pasa es que por ahí no lo publican, ¿no? Pero hay un montón de empresas que no son tontos estos tipos. Y la idea es no llegar últimos, ¿no? El que llega último acá pierde. Y lo mismo le va a pasar a los gobiernos. Como dice Michael Saylor, dice, el que se dé cuenta que imprimiendo o vendiendo dólar fiduciario y guardando Bitcoin gana la carrera, bueno, ahí se resuelve el tema, ¿no? No me acuerdo cómo es exacto la frase, pero es eso, como el que va en contra del fiduciario y va a favor de Bitcoin, gana el juego. Y el tipo se lo dice en la cara a las empresas y a los estados, o sea, es por ahí. Y bueno, y otra de las cosas que, bueno, acá esto fue cuando lo saqué el 21 de junio, ¿sí? De nuevo, anuncio de compra, todo esto es demanda, todo esto es demanda y demanda y demanda, de manos más fuertes encima, y la oferta es siempre la misma, o sea, la emisión es siempre la misma, ahora vamos a ver la oferta, como cae estrepitosamente. Entonces eso que ajusta por precio, no hay forma de que no ajuste por precio. Bueno, Microsoft tiene más de 500.000, ¿no? Después hay empresa francesa, y acá están los tickers, ¿sí? Por si alguno las quiere googlear, los puede ver. Metaplanet, que tiene ahora tiene 11.111, porque juegan con los numeritos encima, apunta a tener 210.000 Bitcoin, tienen ya todo un plan armado hasta el 2030, 2040, no me acuerdo hasta cuándo, ir comprando. No sé, el fondo, el otro día estaba hablando Jack Dorsey, el creador, el fundador de, no, Jack Dorsey era así, el fundador de Twitter, que ahora tiene una empresa que se llama Block, que obviamente hiper bitcoiner, que el tipo está hablando con el fondo, con el que maneja el fondo noruego de inversión. Vieron, bueno, los que no saben, Noruega tiene un fondo mundial de inversión soberano, que invierte ellos cuando descubrieron petróleo en el Mar del Norte, en el Ártico, no me acuerdo dónde era, ahí cerca de donde estaban ellos, en vez de gastar toda esa ganancia que tenían por la explotación de petróleo, lo invirtieron en un fondo, armaron un fondo, esto es en el año, no sé, 70, no me acuerdo en qué año 80, armaron un fondo y ese fondo tiene acciones, compra acciones de todo el mundo, entonces diversificaron el ingreso. No depende del petróleo ya. Y ese flujo de fondos generan dividendos tremendo, todo lo derraman después en cosas para su país. Me parece espectacular. Pero bueno, nada, volviendo a eso también, los empiezan a convencer. Yo he escuchado también que Wenceslao Casares, el de Sapo, el argentino, estuvo reunido con fondos saudíes, digamos, esto estaban comprando, lo que pasa es que no sale en todos lados. Acá también Trump, 2.500 millones de dólares en el DJT, que es la empresa de ellos, Donald Jr. Trump, 12.000 millones de dólares en efectivo para comprar. GameStop compró también 500 millones de dólares en Bitcoin. Strib, bueno, nada, hay otras que por ahí no son tan conocidas, pero acá tienen los tickers, todo. Y esta de Pompliano, que Pompliano es un inversor también muy... Ya dijo que consiguió los 750 millones de dólares para comprar, creó una empresa que se llama CCP, creo que eso, después me voy a fijar bien, no me acuerdo el nombre, pero armó una empresa como así armó Tether con con otra, no me acuerdo ahora, y compraron también más Bitcoin, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero bueno, se van fusionando y van comprando y van haciendo tesorería de Bitcoin, que después seguramente terminen siendo o bancos, o digamos, proveedores de préstamos, o empiecen a manejar, empiezan a ofrecer bonos, como hace MicroStrategy, ¿sí? Para las distintas empresas, y empiezan a reemplazar un poco lo que son los bonos soberanos también. Bueno, nada, van surgiendo distintos negocios a través de la adquisición de bitcoins, ¿no? Esto que le decía, lo de la oferta,
desde el 2024, enero de 2024, había 2.600.000, por más que se van a emitir 21 millones de monedas, las que realmente hay ofertadas son las que están en los exchanges, ¿sí? Y había 2.651.000 bitcoins y a julio del 25, o fin de ahora en junio, hay 2.079.000. O sea, hay 600.000 bitcoins menos acá en los exchanges. Y son compras que sacan. Entran a comprar los exchanges, se los llevan a billeteras frías o lo dejan en sus cuentas, lo que sea. Entonces, escasez de oferta, incremento de la demanda, demanda fuerte, de manos fuertes, bueno, se sabe que el combo que genera eso va a ser hacia arriba del precio. Entonces, ahora lo vamos a ver también, cada vez que cae Bitcoin es oportunidad de compra, o sea, no hay con qué darle eso. Y volviendo a esto de que cada vez las caídas van a ser menores, esto lo vimos la semana pasada también, la primera caída que tuvo Bitcoin desde que salió fue un 93,7%, ¿sí? Está acá el numerito, que cayó desde los 32 a los 2, a 2 dólares. Después se pegó toda la subida, hasta noviembre del 2013, donde llegó a estar, pasó de 2 dólares a 1.177 y tuvo una caída del 86%, ¿sí? Hasta enero del 2015, casi un año y pico. Todas las caídas en general duran un año, bear market. Después de ahí, de 163 se fue a casi 20.000 dólares, para luego caer a 3.148, 84%. Entonces veníamos 93, 86, 84. Esto para repasar un poco los números de caídas y hasta dónde podemos llegar a caer, ¿no? En mayo del 2020, en 8.500 dólares, se fue hasta los 70.000, en noviembre del 21. Fíjense que acá es noviembre del 2013, diciembre del 17, noviembre del 21, los picos, ¿no? Que hacen. Y cuando cayó a noviembre del 22, ¿sí? Un año de vuelta, 77%. Acá empezaron a aparecer, cuando empezaron en enero del 24, empezaron a aparecer, que es más o menos por acá, empezaron a aparecer los ETF, ¿sí? También se normalizó la subida, ¿sí? Ya no es tan empinada como era antes. Entonces se empezó a generar un poco más de estabilidad del tema, ¿no? Lo cual, y ahora se meten las empresas, lo cual se podría estimar que ya la caída que pueda llegar a tener el año que viene no va a ser de 77. Se estima un 50%, yo coincido con que más de un 50%, si se va, no sé, el pico lo hacen 120, 130, 140, bueno, de ahí un 50%, yo lo veo que puede llegar a tocar los 70.000 dólares, pero para mí lo compran antes, pero como mínimo, 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 total, 70.000 dólares del año que viene, me la juego a decirlo. 60 con toda la furia, pero hay que ver bien cuándo es el pico al alza de este ciclo, ¿no? De este año. Claro, exacto, Eduardo, exactamente. La demanda institucional termina reduciendo la volatilidad, se van a meter las empresas, van a reducir la volatilidad, y cuando se metan los gobiernos y acumulen, también va a reducir la volatilidad. Entonces, todo esto de pasar de 93, 86, 84, 77 viene bajando, ¿no? Obviamente. Ahora un 50, la próxima caerá dentro de 3 años, 4 años, caerá un 30 o el piso va a ser ese, ¿no? No es que cae de un saque. Fíjense que demora un año la caída. Capaz que es una caída más lenta, por ahí puede demorar más, porque también al ser menos agresivo el alza, también va a ser menos agresiva la caída. Eh, entonces por ahí demora más de un año, quizás hasta ahora vienen siendo ciclos todos de un año, las caídas, que lo vimos la semana pasada también. Pero bueno, la tendencia es esa. Si pasa algo en el medio o algo, nadie lo sabe. Pero si yo me tengo que poner a mirar, y es lo que a mí me parece lo más lógico, es mirar la tendencia, bueno, eso es lo que están mostrando los gráficos y la información. Respecto a la micro, ya nos metemos en la micro. Bueno, sigue teniendo una dominancia del casi 65% Bitcoin y no se mueve de ahí, o sea, la plata entra por ahí, está parada ahí, no, nadie la quiere largar. Esto también es importante ver la dominancia. Yo creo que va a bajar un poquitito cuando lleguemos al pico y va a ser que o Ethereum o las otras, igual acá soltaron un poquito las altcoins, evidentemente en alguna subida que hubo reciente soltaron un poquitito, venían en 27, están en 26, Ethereum también cayó del 9, 9,4, bajó al 8,8 en cuanto a la dominancia. Bueno, no cambia mucho, pero estamos en esta situación al día de la fecha. Ya estamos casi en los máximos de Bitcoin. Creo que el máximo que tuvo fue 69, 70 de dominancia. Así que estamos ahí, golpeando las puertas de lo máximo.
Bueno, respecto al gráfico, había caído acá, lo marco medio mal, parece que tengo Parkinson. Había caído por debajo de la media de 50, de la EMA de 50, ya la recuperó, recién me fijé, ya está por arriba de vuelta, así que es importante. Y ahora vamos a ver otro gráfico que también es importante. A ver, como ven, cada vez que va por abajo de la media de 50, genera oportunidades de compra, ¿sí? Después cuando la rompe, cuando la cruza de abajo para arriba, se va bastante alcista, ¿sí? Acá la tocó, la cruzó un poquito por abajo, veremos si. Igual sigue respetando el canal alcista, ¿no? Sigue respetándolo. Acá tenemos los 500 días de post-halving, así que vamos a ver si terminamos. Acá me da, por ejemplo, no sé, 135, si sigue respetando este canal, o si se va un poquito más arriba, me da casi 150 y pico, 152. En ese rango podría llegar a estar si se mantiene en este canal. Veremos, porque puede también, qué sé yo, lateralizar un poquito más así, no sé. Eso nadie lo sabe. Pero bueno, sigue con su tendencia a la alza. Esto es otra cosa importante también, como va a ir teniendo, y que lo vimos también la semana pasada, ir teniendo idea de dónde estamos parados, cuánto tiempo pasa, para no desesperarnos. Todo esto sirve para bajar ansiedades. No sé si a ustedes lo llaman los clientes, pero a veces nos caen llamados los clientes. Che, Emma, ¿y qué hago ahora? ¿Vendo? ¿Se va toda la touch? No, pará. Y entonces, con esta información uno puede tomar decisiones mucho más tranquilos y decir, no, mira, quédate tranquilo que cayó por abajo de esto, pero lo recuperó. Fíjate, esto es cuántos días pasa en cada rango de precios, ¿sí? En general en rangos de decenas, digamos, de 10.000 a 100.000, de 1.000 a 10.000, de 100 a 1.000, de 10 a 100, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvo en cada uno de estos rangos? Fíjense que obviamente cada vez es más grande, ¿no? Porque de 10 a 100.000 no es lo mismo que de 1.000 a 10.000, o sea, necesitas más capital también para llegar a estos números. Y fíjense que de 100.000 a 1.000.000, que lo sigue bancando. Llegó a estar 98 el fin de semana, si no me equivoco, yo compré un poquitito ahí, pero si volvió a recuperar los 100.000, ahora creo que están 105, 106, eso es espectacular que haga eso. Pues ya se para, ya el mercado lo está viendo que menos de 100.000 no puede valer, o sea, menos de 100.000 de oportunidad de compra. Y que te frenen la pelota ahí es un montón. Y esto está al 7 de junio, o sea, hace 20 días más o menos, así que pasaron acá, en vez de 60, vamos a tener 70 y pico de días, casi 80 días. Nada, fíjense, tuvimos 1.883 días en este rango. Bueno, esto no me sorprendería que tuviéramos 2.000, pero en 100, en 200, en 300, en 400, o más capaz, 3.000 días podemos estar en este rango hasta llegar al millón. Muchos dicen que a 1.000.000 va a llegar en el 2030, 2032. Coincido con eso, puede ser, siempre y cuando se sigan dando todas este tipo de, o sea, el dólar se siga depreciando, todo el sistema fiduciario se siga depreciando, etcétera. Ahora estaba viendo de los españoles que, no, porque los españoles están sufriendo lo que nosotros sufrimos en estos últimos años en cuanto a la devaluación y todo eso. Los jóvenes ya se dan cuenta que no pueden acceder a sus propiedades, que no entienden mucho por dónde pasa el tema. Bueno, la realidad es que no es que suben los precios, sino que se deprecia siempre la moneda en la cual vivimos, ¿no? O la mayoría de la gente vive. Así que bueno, el día que hagan clic con eso, cada vez más gente va haciendo el clic, bueno, más demanda de Bitcoin va a haber, ¿sí? Esta es la estrategia que habíamos armado, lo armé hace un par de semanitas, que es la de DCA, Dollar Cost Average, ¿sí? Que comprando $50, habíamos dicho, si comprábamos $50, todos los martes que tuvimos, sin mirar el precio, nada, che, Manuel, hoy hace el research, o de cripto hace el research, compro $50, no me importa el precio, nada, en Bitcoin, ¿no? Bueno, hubiésemos gastado a hoy todavía sin haber hecho la compra, $2.500, ¿sí? Desde que empezamos con los research, todos los martes compramos $50 en Bitcoin. Hubiésemos invertido al martes pasado $2.500 y hoy tendríamos $3.213, ¿sí? Eso da un rendimiento a hoy del 28, casi 30%, ¿sí? Solamente comprando los martes, sin hacer ninguna otra cuenta, nada. Hoy es martes, compro, listo, chao, me olvido, $50. O la cantidad de, bueno, te da, entre 30, la semana pasada estábamos en un 35%, que lo hablábamos justamente. Entonces, 35% de rentabilidad en dólares, solamente comprando un martes, como podemos haber hecho los research un jueves, un viernes, cualquier día. Bueno, solo los martes, este último año, generó 35%, sin hacer más nada, 35% de retorno.
no sé cuántos activos comprándolos así generan ese retorno en este último año, o generan ese, obviamente debe haber muchos, Nvidia, alguno de esos, no sé, Microsoft, qué sé yo, no sé, no lo sigo, lo podríamos comparar si se quiere. Pero bueno, un ejercicio que también para el que no quiere andar pensando mucho, o tenés, yo por ejemplo, tengo clientes que le hago compras todos los días, sin importar el precio, y bueno, van promediando un precio. Así que también está piola hacer eso. Y si compraban los martes solamente, por mera casualidad, se llevaban hasta ayer un 28,5%. La semana pasada estaban en un 35%. A ver, y con el potencial de que siga subiendo, porque esto va a seguir subiendo seguramente. Entonces, capaz que terminamos el año en un 40% en dólares. Entonces, yo siempre pienso esto, digo, cualquier inversión que a mí me vengan a proponer, digamos, obviamente dejando de lado la diversificación, ¿no? Pero que yo estando diversificado, ¿no? Supongamos, un cliente está diversificado, cualquier propuesta, yo le tengo que descontar una tasa del 35%, que es lo que me gano haciendo esto con Bitcoin, a cualquier proyecto que yo quiera evaluar, ¿no? Es un poco exigente, pero bueno, sin hacer nada, haciendo esto te lleva del 35%, bueno, la verdad que eh, me cuesta mirar otros tipos de proyectos, pero bueno. Bueno, acá todo, desde que compramos siempre fue positivo, ¿sí? Creo que ahora estamos un poquito, de la semana pasada ahora, quedamos negativos en la compra, la última compra, pues vemos 105, por ahí ya está positiva también, pero fíjense, todas las compras que hicimos son todas en ganancia están. Y no porque sea un gurú, sino porque simplemente hicimos esa estrategia metodológica en un mercado alcista, bueno, veremos en el mercado bajista cómo resulta. Respecto al índice de miedo codicia, estamos en 37, ¿sí? Entramos un poquito en miedo, ¿sí? Este gráfico marca desde que nosotros empezamos los research también, donde acá nos había dado entrada, o sea, un buen punto de compra, esto había sido el 5 de agosto, esto fue el 6 de septiembre, me acuerdo, del año pasado. Después acá nos dio venta, que fue en marzo, esto fue marzo por acá, que fue como un techo que hubo. Posibilidad de venta. Y acá nos volvió a dar entrada también hace poco, abril, ¿sí? Abril fue esto. Abajo, que no me acuerdo qué quilombo había habido, algún quilombo había habido, no me acuerdo. Bueno, fíjense que cuando toca acá son buenos puntos de entrada. Así que nada, es importante tenerlo. Y acá estamos ya en 37, se puede, a ver, tampoco uno va a esperar a que caiga acá, porque por ahí de acá vuelve para arriba. Pero, nada, estamos cerca de cuando estábamos acá también. Así que es para tenerlo en cuenta en donde estamos parados también a la hora de tomar decisiones. En cuanto a Ethereum, bueno, habíamos estado la semana pasada cerquita de la media de 50, a ver si la rompía, siempre que la rompía tenía esos salidas disparadas hacia arriba, ¿sí? Bueno, acá venía de ahí, y lo mismo cuando la rompe que se va para abajo, pero cuando rompe se toma esos respiros y bueno, va para arriba. Acá no la llegó a romper, que la veníamos monitoreando. Yo compré un poquitito acá en esta zona, pues dije, bueno, a ver si rompe. No rompió, pero bueno, tampoco se fue tan abajo, ¿sí? Capaz que en una de esas, moviendo un poquito Bitcoin, levanta un poquito Ethereum y una vez que rompa, no sé, los 3.000 y pico, o 4.000, dependiendo, bueno, ahí lo analizaremos y veremos a ver si es una buena oportunidad para vender, hacer cash y chao. Respecto a las carteras, bueno, lo que vemos siempre, las tres tipos de carteras sugeridas, la Chusmen. Yo cuando hablo con los clientes también planteo estas cosas y la verdad que es la forma en que más lo comprenden. Esa simulación, en cuanto a la cartera conservadora, estamos en un 5,27, ¿sí? Ya estamos pronto a cumplir un año, veremos a dónde terminamos con una cartera conservadora, donde tenemos 1% en Bitcoin, habíamos dicho 1% en Bitcoin, 10% en cash o en staking, 24% en acciones y 65% en bonos. En este caso son todos los bonos, el BND, el Vanguard. La idea de esto es hacer carteras buenas, bonitas y baratas. Una vez que cumplamos el año, las voy a rebalancear porque voy a salir de algunas, por ejemplo, acá en la moderada, viene rindiendo un 8,78%. Acá lo comparé con el SP500, con el SPY, para tener, acá lo ven, comparado, el SPY viene rindiendo en ese mismo periodo 10,62,
nuestra cartera moderada 8,67. A mí lo que me gusta ver es que tengo potencial en Bitcoin acá un 5% para superar al SP500, ¿sí? Y fíjense que la caída, teniendo, bueno, obviamente porque tenemos un poco de cash, tenemos el 10% parado en cash, acá tenemos bonos del Tesoro a mediano plazo, o en mitad de curva de 7 a 10 años, y obviamente tenemos SP500 como para agrupar el tema de las acciones. Fíjense que la caída de nuestra cartera es la azul, no fue tan pronunciada como fue la de el SP500, ¿sí? Nada, eso también influye, que se banque las caídas, y eso que hubo una de las caídas más fuertes del SP, que hacía años que no caía. Acá lo vemos bien como pegó en la cartera conservadora, en la moderada un poquitito menos, pero bueno, eso también. Es importante lo que se llama el down, bueno, downgrade, no, down drawn, que es la caída que pueda llegar a tener una cartera. Es importante también cuando uno arma carteras, armarla en base a que caiga menos cuando tenga que caer. Eso también es muy importante. Y el agresiva viene rindiendo un 10,4%. Esto no lo tocamos, lo compramos hace un año y no tocamos más nada. Por eso ahora cuando se cumpla el año quiero rebalancearlo un poquitito. Voy a salir un poco de los bonos. Lo que pienso hacer es sacar un poco de porcentaje de bonos y mandarlo, ir comprando. A ver, podríamos haber tenido mejor resultado que el 10,4% sin hacer nada, obvio, porque cuando fue la caída del SP500, siempre acuérdense de tener cash, que es para mí lo más difícil, a mí lo que más me cuesta tener es cash, pero hubiésemos aprovechado las caídas del SP500 y ahí sí hubiésemos tenido un resultado mucho más fuerte. No estuvimos lejos, no es una cartera cara de construir esta, o sea, es comprar Bitcoin, en cuanto a comisiones me refiero a lo caro o barato, ¿no? El SP500, el efectivo y el TLT, que es un ETF de 20 años, de bono de 20 años o más. Yo ahí cuando rebalanceo voy a bajar la exposición a los bonos y me voy a meter más en Bitcoin y chao. Bueno, también lo mismo, acá la caída no pegó tanto como el SP500. Fue bastante parejito porque también tenemos bastante ponderado el SP500, o sea, replica bastante. Las diferencias yo creo que las lográs con Bitcoin en precio, que Bitcoin suba mucho más de lo que pueda subir el SP, ¿no? Y ahí le sacás la diferencia. Con nuestra cartera de staking, a la fecha, hasta ayer por lo menos, venía un 611, por cada 100 dólares que colocamos en este tipo de estrategia, ¿sí? De cartera, en el 2020, esto lo venimos haciendo en 2020, y reinvertimos los intereses que nos dan en USDT, en Bitcoin y en Ethereum, por cada 100 dólares que hubiésemos hecho en ese momento, invertido en ese momento, hoy tendríamos 611,50, ¿sí? Tiene un rendimiento casi del 40%, pero bueno, esto está igual hasta enero, lo hice de este año. Después lo voy a actualizar. Pero bueno, no es nada despreciable. Esto también lo hablamos con los clientes, o por lo menos yo lo hablo con los clientes, que recién arrancan. Bueno, empezá a construir una cartera de flujo, tranquila, vas viendo cómo te sentís, si estás cómodo, si no estás cómodo, vas generando un flujito. Y obviamente si se incrementa los precios, digamos, el precio de Bitcoin y Ethereum, bueno, ganas un puchito más. Pero lo importante es este porcentaje mensual, que no es nada despreciable para tenerlo como porcentaje de la cartera, ¿no? Esto lo vimos la semana pasada, lo repasamos ahora, que todas las caídas, esto lo que dice es la resistencia de los activos versus la geopolítica. Todos los eventos de geopolítica, por ejemplo, cuando Japón subió la tasa el 5 de agosto, que esa fue la caída que yo no me acordaba recién, que la vimos en el índice de miedo codicia, acá, que vimos la caída de, acá, esto, 5 de agosto, esta de acá, fue cuando Japón subió las tasas del yen, la tasa del rendimiento de los bonos, de la tasa de referencia del yen, y vendieron todos los bonos y se fueron todos a devolver los préstamos en yenes, qué sé yo. Bueno, esto fue el 5 de agosto. Acá lo que vemos es en cuánto tiempo se recuperó de ese evento geopolítico cada uno de los activos. El SP500, el oro y Bitcoin, ¿sí? A 10 días del evento y a 60 días del evento. Entonces, por ejemplo, la crisis bancaria de los bancos regionales de Estados Unidos, que fue la de 9 de marzo del 23, el Bitcoin a los 10 días ya había recuperado el 25%, o sea, ya había subido un 25%. El SP500 todavía estaba en un -2 y el oro había subido un 10% cuando fue esa crisis, a los 10 días. Ya cuando pasaron 60 días del evento,
ya Bitcoin estaba en un más 32%, el oro ya estaba en un más 11% y el S&P 500 estaba en un más 4%. No sé, cuando Rusia invadió Ucrania, en febrero el 24 de febrero del 22, a los 10 días Bitcoin estaba en menos 6 y a los 60 días Bitcoin ya estaba más 15, ¿sí? Lo mismo, estaba en 1, más 1 estaba el S&P 500, más 2 estaba a los 10 días el oro, después el S&P pasó a estar más 3 a los 60 días y más 9. Las elecciones del 2020, el 3 de noviembre, lo mismo. Bueno, Bitcoin terminó el 3 de noviembre del 2020 en un más 19 y en un más 131, a los 60 días ya estaba. El COVID, cuando vino el COVID, 11 de marzo del 2020, a los 10 días Bitcoin estaba un menos 25% y a los 60 días Bitcoin ya estaba un 21 arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y ahora la escalada de Estados Unidos contra Irán, 3 de enero del 2020 también. Esto no me acuerdo. Esto fue también otra vieja. Pero lo mismo, ¿a qué vamos con esto? Cada evento geopolítico como ahora, que bombardean, que Israel contra Irán, que el petróleo, que pim pam pum, que todo esto, es compra. Lo que te dice es que en 10 o en 60 días, todo verde. Todo verde. En los 10 días, bueno, no en todos, pero en casi todos. Pero es todo verde. Todas las caídas geopolíticas se compran. Así que cuando vean todo ese quilombo, no salgan asustados, avísenles a su cliente, no se asusten, qué sé yo. Al contrario, es momento de entrar y comprar, porque en 60 días como máximo, por lo menos con estos eventos que fueron bastante importantes, se logra recuperar rápidamente lo invertido, ¿no? Esto es lo que veíamos la semana pasada también, lo que duran los periodos bajistas, casi un año, un poquitito más de un año, ¿sí? Para que, no sé, también la ansiedad, controlar ansiedades, y no hace falta comprar en el pico, perdón, en el piso, sino que uno puede ir promediando precios acá en la caída para después, tuki, los periodos alcistas duran aproximadamente 1000 días, todavía en este periodo vamos 926, 930, 40, todavía falta para llegar a los 1000 días. Veremos cómo sigue, cómo continúa esto, pero bueno, para que también la ansiedad se vaya controlando y se sigan acumulando. Las bandas de Bitcoin, que siempre decimos, como está en la banda del dólar, nosotros tenemos la banda de Bitcoin, ¿dónde están? Hoy la tenemos en 168 mil dólares lo más alto. Fíjense que cuando rompió esa banda fue en los picos, ¿sí? Entonces, cuando rompe esa banda, bueno, acá para romper esa banda tiene que irse a 168 mil dólares, no sé si se irá y no. Y en el piso es la ponderada de 200, esta es la simple de 200, perdón, de 350, simple de 350 multiplicada por 2, ¿sí? Y esta es la ponderada de 200 y está en 49 mil dólares. O sea, la única vez que rompió, podemos tomar esta o no, este gozo fue acá, fue en el 2021. Y que llegó a los 16.000, esto creo que fueron 15.000, 16.000 dólares. Después no lo rompió nunca en la historia esa banda. Tendría que ir por abajo de 49.000, no la veo ni de casualidad esa. Y acá el precio estaba en 99.000 cuando saqué la foto al 23. Entonces un poquito de delay. Pero bueno, para que tengan idea, 168 arriba y 49 abajo. Dentro de esas bandas se va a manejar Bitcoin. Son las bandas fuertes. Un poquito de préstamos para que vean cómo es y lo puedan tener en cuenta y se lo cuenten a sus empresas, o si ustedes o si sus clientes que van acumulando bitcoins los quieren empezar a usar sin tener que venderlos. Hay una diferencia muy grande entre vender y usar, son dos cosas muy distintas. Los bitcoins no se venden, los bitcoins se usan. Entonces, cuando uno quiere usar los bitcoins porque tiene que pagar, no sé, el colegio de los chicos, la tarjeta de crédito, no va y vende los bitcoins. Los deja en garantía y toma dinero fiduciario. Y con ese dinero fiduciario, que cada vez vale menos, va pagando las cuotas. Y acá les traje 3 ejemplos. Por ejemplo, puse números redondos, ¿no? 100.000 dólares, 100.000 UST. Si una persona quisiera pedir 100.000 UST, ¿sí? A una tasa del 5%, estoy mirando esto, 100.000 UST, a una tasa del 5%, lo que se le pide es un margen de 400%. O sea, tendría que poner en Bitcoin de garantía 3.89 Bitcoin, 3.9 Bitcoins, los deja en garantía, aprieta 2 botones y se lleva 100.000 UST a la casa, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante acá? Esto, el precio estimado de liquidación o el precio de liquidación. El precio de liquidación, si yo me voy a llevar 100.000 dólares
y dejo 3.89, esta simulación la hice ayer, y el Bitcoin está de 100.000, estoy dejando casi $400.000, por eso es un 400%, casi 4 veces lo que me estoy llevando, ¿sí? O lo mismo que decir, dejo un Bitcoin y me llevo $25.000, es lo mismo. Y acá nos da un precio de liquidación de 30.925. Recuerden que la banda que vimos, que la rompió solamente una vez en la historia, la ponderada de 200, está abajo de 49.000, o sea, está en 49.000. O sea, y acá nosotros estamos poniendo en 30.900 si tomamos a un 5% de interés. Entonces, esto lo que va a suceder es que se va a licuar, básicamente. Nosotros cobramos el 5% de tasa anual, o sea, el cliente va a pagar 5.144 UST de intereses por estos 100.000, porque el interés es sobre los dólares fiduciarios, o sea, sobre los UST, no sobre Bitcoin, eso es importante saberlo. Yo te cobro UST, un 5% anual, donde Bitcoin hizo un 10, se te licuó. Donde Bitcoin hizo un 20, subió un 20%, esto se te licúa, se paga solo, ¿se entiende? Y se te va licuando, vas teniendo, digamos, tu capital, estos Bitcoin cada vez valen más, y van, en vez de estar en 400% de margen, van a estar en 500, 600, lo cual vos podés ir liberando garantía en caso de querer, ¿sí? En vez de o pedís más crédito, las dos son viables. Entonces acá, como ejemplo, tenemos al 5% de tasa, que es un regalo literal. Lo único que encontré menos de 5% es cero. Hay una aplicación que la hemos visto en un momento que te da cero tasa de interés. Pero es otra historia esa. Si queremos ir a, decimos, bueno, che, pará, no quiero poner tanto colateral, o quiero poner menos colateral, lo que sea, quiero poner un 200%, me doy una tasa de 9,75, que sigue siendo una muy buena tasa comparada con la línea de capital de trabajo, con cualquier línea que veamos que nos prestan los bancos. Descuento de cheque, lo que quiera, dolarizada, 9,75 es un tazón, dejas 1.94 Bitcoin y te llevas $100.000, ¿no? Para tener referencia. Y acá el precio de liquidación se te va a 61. Sigue siendo un buen precio, como decía. Yo, para mí, la caída máxima que va a tener para el bear market que viene va a estar en el orden de $70.000. Es lo que yo pienso, de opinión personal. Entonces, posicionarme en 61.800, tengo un buen margen de seguridad ante algún evento que sea. Y llegado el caso que Bitcoin caiga de por debajo de eso, ¿qué hago? O pongo más garantía o devuelvo un poco de préstamo. Y me posiciono y este precio lo pongo más abajo. Ese es el ejercicio con los préstamos y la forma de utilizar Bitcoin, ¿sí? Lo mismo acá, este interés del 9,75, donde Bitcoin suba un 10%, ya se te empieza a licuar el préstamo. No se devuelve, no tenés que pagar cuotas, nadie te va a reclamar nada, o sea, mientras vos no te llamen al margen para pedirte, o para liquidarte, esto sigue. Y si uno no quiere ir un poco más fino y quiere tener menos garantía, 1.46, por esos $100.000, bueno, obtiene una tasa del 13,5 anual. Y acá el precio de liquidación no te queda tampoco tan mal, te queda 82.000. Por ahí podés pedir $90.000 y lo bajás a 79.000, 75.000 UST y te posicionás a 1.000, ahí digo, a una tasa del 13,5, ¿sí? Acá es un poquito más alta la tasa. Pero bueno, nada, si uno, por ejemplo, toma, esto llevándolo al caso práctico, si uno, por ejemplo, toma, supongamos que tomo acá, en 9,75 y el precio de liquidación era 61.800, hay un precio previo, este es el de liquidación, hay un precio anterior que te hace saltar de 9,75 porque te cae el margen, ¿no? Te salta primero a 13,50. Entonces, supongamos que acá tenemos un precio de 82, o sea, esto va a ser así. Vos pediste los 100.000 y dejaste 1.94 en garantía. Resulta que el Bitcoin bajó y llegó a 82.000. O sea, a este precio de liquidación. Entonces, ¿qué van a hacer? Tu margen se achicó, ¿sí? O si no pusiste más garantía o no cancelaste un poco el préstamo, ¿qué hacemos? Te pasamos acá. Porque tu margen ahora es de 150%. Entonces, no te liquido la guita, sino que te aumento la tasa. Entonces, seguís jugando hasta el precio. Ahora pasaste a tener un precio a una tasa de 13,5, ¿sí? Y el precio se te fue a te quedó en 61,81. Yo te voy a llamar acá. Vos estás parado acá. Ese es un poco también otra herramienta que está buena para si te agarra de golpe en algún momento que no te diste cuenta y te comió este precio,
en vez de liquidarte, te pasan acá, te pasó a 13.75, ¿sí? Entonces, nada, es una buena forma de ir gestionando, y si no, ir viendo lo que vemos nosotros, que ahora continúo con esto, ya voy cerrando, que este es el precio donde tenemos que mirar de corto plazo, dónde posicionarnos. Como yo le digo, la mayor diferencia histórica entre el spot y el precio realizado a la fecha fue de $16.000, que fue en este momento acá. Este piquito acá fueron $16.000 entre este precio, el precio realizado, que es el precio al cual se compraron y vendieron todos los Bitcoin en un determinado día o plazo, que es acá, este día valía, el precio al cual se compraron y vendieron todos los Bitcoin fue, creo que, no sé, 92.000, y el precio cayó $16.000 abajo, en 76.000, ¿sí? Entonces ahí es importante tener esta información. ¿Para qué? Para que hoy el precio estaba, o ayer lo saqué en 100.000, ¿sí? El precio spot, y el precio realizado estaba en 98.170. Acá lo puse. El precio realizado a la fecha está en 98.100, ¿sí? Es esta línea roja que está acá, se ve este último puntito. O sea que el mínimo a donde yo tendría que posicionarme un préstamo, si lo tomo, un precio de liquidación, sería, o sea, el mínimo que va a llegar, esos $16.000 que cayó máximos, te daría 82.100. Entonces, para evitar posibles liquidaciones de préstamos, deberíamos tener nuestro precio de liquidación por debajo de los 81. ¿Sí? Porque ahí no ha llegado. Fue esta diferencia, la diferencia entre esto y esto, entre este precio y el precio que está acá, esa diferencia fueron $16.000. Entonces, si yo me posiciono acá, veo que está 98, le resto $16.000, me va a dar estos 82.100, que es un poco el precio que veíamos acá, ¿no? Es un poco de estar parado acá. Si queremos estar mucho más tranquilos, vamos por abajo de 82, 81, y ya nunca estuvo tan, digamos, tiene que pasar algo más fuerte para que nos liquiden, ¿no? Y por último, también les cuento dónde estamos en cuanto a el costo, ¿sí? Esto es cost basis de los holders o sea, el costo que tuvieron los holdeadores o los tenedores de Bitcoin de corto plazo, estamos en el mismo momento de cuando, fíjense, estamos casi, este es donde estamos hoy, en el mismo lugar de cuando entraron los CTF. ¿Sí? Acá se aprobaron los CTF, y en este tipo de costo estamos en esta línea, ¿no? Si tomamos como que el costo base es acá, fue acá, bueno, estamos en el mismo, digamos, pondera lo mismo, casi lo mismo, que en ese momento. Obviamente estamos en este precio, ¿no? Así que nada, estamos en un buen precio, digamos, para seguir acumulando. Son precios de acumulación. Si los ETF siguen comprando y si ahora la demanda de las empresas sigue subiendo, bueno, y la oferta disponible en los exchanges sigue bajando, va a ajustar por precio claramente. Esto es lo que veíamos de reserva de valor, lo último ya, del 2020 a 2025. Antes considerábamos a Estados Unidos, los bonos de Estados Unidos como reserva de valor. En estos últimos 5 años cayeron un 41%, ¿sí? Es esta línea de acá abajo. Si los hubiésemos mantenido los últimos 5 años, hubiésemos caído un 41% de valor. El oro subió un 108%, hubiese resguardado casi un 20% anual el poder adquisitivo de nuestro dinero, ¿sí? Y el Bitcoin en ese mismo periodo subió 1080, ¿sí? Que es este gráfico un poquitito más volátil. O sea, resguardó nuestro poder adquisitivo muchísimo mejor que las otras dos activos. Y eso es todo. Hoy me pasé un poquito, pero nada, se me hizo un poquito largo. Hay unas preguntas, ¿no? A ver. Ahí Eduardo creo que La demanda quería... Ah, sí, Edu.